Estamos viendo un grupo de personas están caminando por una calle. Veo que adelante va como es como si fuera una especie de grupo de personas que se dirigen a un entierro. En la parte de adelante veo que están llevando un ataúd. Los llevan unas personas caminando, los llevan agarrado. Veo que ya se están aproximando a ese lugar. Efectivamente es un cementerio. Apenas nos adentramos en este perímetro, empezamos a sentir una vibración un poco diferente, es una vibración un poco fuerte. Adicional, pues estamos viendo, no en todas las personas, pero sí en un gran porcentaje de ese grupo de personas que están acompañando a este desencarnado con mucha energía endoplasmática. De hecho, hay entidades alrededor de ese grupo de personas. No es muchas personas tampoco, es un grupo relativamente pequeño, pero pues igualmente ese grupo aproximadamente unas 20 personas. No todas están liberando como esa energía endoplasmática en los mismos porcentajes que muchos otros que sí estamos apreciando. Vemos que ya una vez llegan a este perímetro, la luz me hace enfocarme. Hay cuatro aspectos físicos como en la parte de adelante. Es una pareja. Estamos viendo un hombre y una mujer y cogido de sus manos hay dos chicos. Son dos varones, dos niños, aproximadamente entre los 8 y 10 años de edad. Vemos que los dos adultos, o sea, la pareja, tanto el hombre como la mujer, están liberando energía endoplasmática, más la mujer que el hombre, pero pues los dos están liberando. Vemos que en este caso los dos niños no están liberando ningún tipo de energía endoplasmática. Vemos que en los dos hay una vibración un poco más fuerte que el otro. En este caso, el mayor tiene una vibración un poco más fuerte, pero como hacia, o sea, vibrando bajo en comparación al menor. Confirmo con la luz y de esos dos aspectos físicos de esos dos niños, el chico, el menor, el de aproximadamente 8 años de edad, corresponde a Wander en esa línea de tiempo. Vemos que ya están en todo el proceso de sepultar este ataúd. Confirmo con la luz y la persona que están en ese momento enterrando es la abuela de esos dos chicos. En ese caso es la madre o sea, la abuela de ellos por parte de mamá. Vemos que pues obviamente se escucha algunas lamentaciones, llantos. En ese momento hay mayor liberación aún de toda esa energía endoplasmática. Vemos que el hermano de Wander, en ese momento que ya están en el proceso de sepultura, vemos que ahora sí empieza a liberar cierto porcentaje de energía endoplasmática, pero aún no se compara con la de los demás aspectos físicos, incluyendo la de sus padres. Vemos que hay algo muy particular en Wander, que a pesar de toda esa energía endoplasmática de todas las personas que están acá, y aparte las entidades que nos acompañan, porque pues vemos también que hay entidades en este perímetro, vemos que Wander no está presentando ningún tipo de vibración ni positiva ni negativa, pero pues esto veo que hay un momento en que empieza como a llamar la atención de una de esas entidades. Vemos que hay muchas entidades, pero vemos que en particular hay un híbrido que se está acercando como tal a este perímetro donde se encuentran los cuatro aspectos físicos, el del hombre, el de la mujer, padres de los dos chicos, de Wander y su hermano. Vemos que se empiezan como a acercar, veo que están como escaneando los dos aspectos físicos de su padre y de su madre, escanean el aspecto físico de Wander y el de su hermano. Veo que esa entidad le causa mucha curiosidad, precisamente lo que estamos describiendo, que también pues, nos llama la atención el ver que el aspecto físico de Wander no presenta ningún tipo de emanación de vibración alta o baja, es completamente neutro. En ese momento vemos que ya una vez como tal eh, termina ya todo el protocolo de la sepultura. Sí, vemos que esta entidad que llama mucho la atención
de Wander, veo que está como creando una especie como de bola en sus manos. Es como como una burbuja pequeña de energía endoplasmática que cada vez como que se va expandiendo, pero se empieza a alimentar no solamente de la energía endoplasmática que esta entidad está eh, presentando en sus manos, sino de toda la energía endoplasmática que están liberando los aspectos físicos acá, incluyendo las de sus padres. Vemos que ya una vez estaba pequeña burbuja de luminiscencia se hace lo suficientemente grande, esta entidad la está colocando en la parte de su cabeza. Veo que como que la pone con mucha precaución, aún sin tener contacto con el aspecto físico de Wander, poco a poco la va como colocando en el aspecto físico de él y esta burbuja de energía endoplasmática se va como regando por todo el aspecto físico de él. En el momento en que esa energía endoplasmática se va como regando por todo el aspecto físico de Wander, él empieza a sentir algo diferente. De hecho, en ese momento él como que pues percibe la presencia de algo diferente en ese lugar y veo que lo que hace es que se acerca un poco más a su padre, que es el que tiene el más cerca al lado de él, y veo que lo está cogiendo muy fuerte su brazo, pero no presenta ningún miedo, solamente está percibiendo algo diferente, un comportamiento diferente en su aspecto físico. Ya termina como tal todo este proceso y la luz me adelanta un poco en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Brasil. Vemos que ya se han acostado a dormir. Estamos al interior de la vivienda, ya los padres de Wander se han acostado a dormir, incluyendo a su hermano. Vemos que cada uno de ellos, su hermano y Wander, tienen una habitación para cada uno. Vemos que Wander en ese momento ya ha sido el último aspecto físico en quedarse dormido porque sus padres ya se encuentran completamente dormidos. Verificamos que su hermano también. Él es el que ha estado como lidiando un poco con esto, pero vemos que o sea, como que en cámara rápida me van proyectando esta escena donde ya él se acuesta y se dispone a dormirse, pero vemos que como que le cuesta conciliar sueño, pero es porque está como pensando muchas cosas. Vemos que incluso él está percibiendo aún esa energía, como eso, esa sensación que percibió en el cementerio después de que esa entidad derramó toda esa energía endoplasmática sobre su aspecto físico. Vemos que ya después de un buen rato, como un par de horas después de que su hermano y sus padres han quedado dormidos, por fin él logra conciliar sueño y en el momento en que él ya logra conciliar sueño, inclusive ni siquiera sin estar completamente profundo, apenas cuando ya está como medio cerrando los ojos y empezando esa primera fase del sueño, veo que empieza a tener una parálisis del sueño. Vemos que en ese preciso momento se abre un portal hacia un costado de la pared donde está, o sea, la cama de Wander está como cerca o bueno, recostada hacia una pared. Y vemos que en esa pared lateral de la cama es donde se abre este portal y está saliendo una entidad. Estoy verificando y es la misma entidad que hizo presencia durante el entierro de su abuela. Vemos que esa entidad se le está colocando encima del aspecto físico de Wander. De hecho, vemos que él trata como de moverse. O sea, él está entre dormido y entre despierto, pero pues ya con esa parálisis que le está provocando esa entidad, vemos que él trata como de moverse, trata de mover sus piernas, sus brazos, y no es capaz. Vemos que ya después de que ya él en ese momento en que ya él siente como esa parálisis que no es capaz de moverse, sí empieza a sentir como cierto temor pues precisamente por lo que está sintiendo, ya que es primera vez que le sucede esto. Después de que ya un rato él como que intenta moverse y no logra hacerlo, ya como que deja de resistirse a esa parálisis y empieza como a relajarse el mismo. De hecho, veo cómo empieza a controlar como sus respiraciones. Veo que inhala como una forma muy fuerte, perdón, muy rápido. Inhala muchas veces, inhala, exhala, y poco a poco va como controlando un poco más esa respiración y eso le ayuda como a relajarse bastante. Veo que ya después de que ya queda completamente relajado, él mismo se relaja con sus ciclos de respiración, vemos que ya logra quedarse completamente dormido. Y durante todo este tiempo vemos que esta entidad ha estado sobre el aspecto físico de Wander. Después de que ya logra estar en una etapa de sueño un poco más avanzada, ya completamente inconsciente, esta entidad se está introduciendo a su aspecto físico.
Vemos que en ese momento está generando una especie de implante, es el mismo en la parte de su cabeza y en otras partes de su aspecto físico. Vemos que eso lo hace de una forma muy rápida. Después de que termina todo ese proceso de implantación en el aspecto físico de Wander, sale del aspecto físico de él y vemos que a un costado de la cama de él empieza otra vez como a liberar esa energía endoplasmática, pero no en la misma forma que lo hizo en el cementerio, sino que empieza como a coloca las manos de esa entidad sobre el aspecto físico de Wander y está haciendo como una especie de un escaneo. Vemos que primero es como si emanara esa energía endoplasmática y se adentrara en el aspecto físico de él. Vemos que esa energía endoplasmática llega directamente a los dispositivos que fueron colocados por esta entidad. Una vez esos dispositivos como que se activan, vemos que ahora esta energía endoplasmática que fue absorbida por el aspecto físico de él y por cada uno de esos dispositivos, vemos que ya ahora es absorbida nuevamente por las manos de esta entidad. Termina este proceso y vemos que ahora Wander empieza como a entrar en un sueño. Vemos que en ese sueño él está viendo la imagen de su abuela. Nos adentramos en ese sueño con él. Vemos que él está como en la distancia, no muy cerca, pero él alcanza a percibir de cierta distancia la silueta de su abuela, que le hace como cierto llamado y él sin sentir temor y sin nada, él como que arranca. O sea, él cree que está corriendo, pero pues la verdad eso está sucediendo como en una cámara lenta, él como que se desplaza de una forma muy, muy despacio, pero él se siente que va corriendo súper rápido y como que no logra acercarse al aspecto físico de su abuela, hasta que ya en el mismo sueño él como que empieza a sentir cierta fatiga, empieza como a cansarse bastante. Veo que la abuela, él escucha en el sueño que la abuela le dice que detente, son las palabras que utiliza su abuela en esta proyección que esa entidad le está manejando mediante este sueño. Vemos que ya después de que él escucha esas palabras, él automáticamente se para, pues se detiene. Veo que empieza a escuchar a la abuela que le dice que espera que no se desvincule de ella. Dice que ella sabe lo especial que ella fue para su familia, incluyéndolo a él. Y le está diciendo que le está preguntando a Wander si sintió algo extraño en el cementerio, si en la parte de su aspecto físico hubo algún tipo de sensación poco conocida para él. Y él en el sueño pues está contestándole pues lo que nosotros logramos percibir, que efectivamente sí sintió algo. Y ella le está diciendo que esa ha sido ella. Y dice que de ahora en adelante van a tener como este contacto con esas sensaciones en su aspecto físico cada vez que él quiera conectar con ella o sencillamente inclusive cuando ella quiera conectar con él de alguna forma, le va a transmitir esas sensaciones en todo su cuerpo. Vemos que posterior a esto ya como que Wander se despierta de un momento a otro. En el momento en que él se despierta es porque ya esta entidad por el mismo portal que se abrió en la pared de su habitación, esa entidad como que sale de ese lugar y se introduce por medio de ese portal. En el momento en que ya esa entidad sale, ya él como que se despierta y logra moverse, pero pues él como que revisa así rápidamente su perímetro en su habitación, revisa todo y ya después de que ve que no hay absolutamente nada, vuelve y se queda dormido. En ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos que ya han pasado varios años. En ese momento, Wander, la luz me lo está mostrando con aproximadamente unos 20 años de edad. Vemos que de hecho está conviviendo aún con sus padres. Hay un momento en que tocan a la puerta y veo que él como que se emociona mucho. Sus padres no se encuentran en ese momento. Él está solo en casa. Veo que cuando él escucha la puerta como que se empieza a emocionar mucho, de hecho su estado vibracional cambia, como que empieza a vibrar un poco más fuerte, pero veo que en sus manos presenta como cierto temblor de los nervios que está sintiendo en ese momento y que lo estamos percibiendo. Veo que él rápidamente abre la puerta y es una chica la que está allí afuera. Veo que cuando él se cerciora quién es, él se queda completamente como mudo, como que no puede pronunciar palabra. Veo que esta chica le sonríe y es ella como que la que rompe el hielo y empieza como a hablarle y él ahí sí ya empieza
a saludarla y a preguntarle diferentes cosas. Veo que este nivel vibracional que están emanando, pues que está emanando Wander es muy compatible con el de esta chica que acaba de llegar. De hecho, vemos que es como si fuera de mucho agrado para él. Veo que él la hace seguir, la hace sentar y veo que le está ofreciendo algo de tomar. Veo que ella le pregunta por sus padres, él le dice que no están, pero que no demoran en llegar. En ese momento veo que ella le dice que se sentiría un poco incómoda que lleguen sus padres y la encuentren allí en casa sabiendo que él está solo. Veo que él le dice que él entiende, pero que entonces que si gusta pueden salir de la casa y pueden salir a caminar. De hecho, le dice que pues que se dirijan hacia el parque más cercano que hay allá a su casa. Ella acepta, termina de tomarse lo que él le ofreció, esta bebida que le ofreció, y vemos que los dos salen de la casa. Veo que ya están llegando rápidamente, llegan al parque que Wander le ha mencionado a esta chica. Se están sentando en una banca. Vemos que pues tienen como un diálogo, una conversación allí y efectivamente vemos que es como si estas vibraciones de ellos que son muy compatibles, como que cada vez se fusionaran un poco más entre sí estos campos vibracionales de cada uno de sus aspectos físicos. Vemos que ya posterior como a este diálogo ya pues proceden a despedirse. Vemos que ya cada uno coge hacia lugares diferentes, Wander hacia su casa y la chica coge hacia otro lugar. Vemos que en ese momento, ya después de que se despiden, Wander, vemos cómo desde su pecho empieza también como a emanar una vibración muy fuerte y se muestra muy, pues lo veo muy contento, muy emocionado por ese encuentro que tuvo con esta mujer. Vemos que ya él llega a su casa y la luz me empieza a adelantar rápidamente en el tiempo, ya ha pasado la noche, veo que ya llega al día siguiente de lo que acaba de acontecer con la chica. Vemos que ya sus padres están despertando a Wander. Veo que el que lo despierta es su padre. Veo que le está preguntando si tiene que ir a trabajar. Él dice que sí, tiene que ir a dar una vuelta y que le corresponde unos trabajos en el día de hoy. Veo que ya entonces Wander rápidamente se pone de pie, se alista, está tomando unos alimentos junto con su madre. Ya su padre ya se ha ido a trabajar y veo que toma los alimentos como el desayuno al lado de su madre. Veo que ya termina de alimentarse y sale de ese lugar. Vemos cuando empieza a caminar y está llegando, después de caminar unos minutos, veo que se está acercando al perímetro del cementerio donde fue enterrada su abuela. Vemos que él está llegando acá y está ingresando como tal al cementerio. Veo que lo primero que hace es dirigirse hacia la tumba de su abuela. Veo que en ese momento él lo que hace es que él primero como que se sienta al frente de la tumba de ella. Veo que empieza con sus manos como a pasarla por encima de la tumba de ella y en ese momento vemos que efectivamente él empieza a sentir en su cuerpo prácticamente lo mismo que sintió muchos años atrás cuando la estaban enterrando. Veo que él empieza como a hablarle, a decirle diferentes cosas y ya después de que tiene como este encuentro con la tumba de su abuela, vemos que él se está colocando de pie y, y veo que está como haciendo como una especie de aseo en otras tumbas. Vemos que se acerca otro aspecto físico de un hombre a este lugar y veo que le está pasando como una especie de una tarjeta, como algo, una hoja, y lo llama por su nombre y se la está pasando. Le dice, te ha caído suficiente trabajo por esta semana. Veo que pues él le sonríe a este hombre, le agradece y le dice que es lo que necesito, le dice Wander a este otro aspecto físico. Vemos que ya él está revisando como tal esta hoja que le acaba de pasar a este hombre. Estamos leyendo lo que dice allí y vemos que son como diferentes códigos y de como enumeraciones de diferentes tumbas y ahí al lado pues está cada como nombres de, de diferentes personas que se encuentran en ese cementerio. Vemos que por un momento se detiene aquí la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. En esa pantalla me están proyectando diferentes momentos donde Wander está trabajando efectivamente acá en ese cementerio. Veo que parte del trabajo de él es como tener muy bien, como arreglar las tumbas
Veo que en algunas, pues no solamente las está limpiando, sino que está regando parte de todo el terreno que hay acá en el cementerio, está regando como las plantas de algunas tumbas y demás. Veo que a pesar de esa vibración que Wander mantiene, que es como una vibración muy alta, una vibración muy positiva, a pesar de los implantes que tiene y que pues ya está intervenido completamente por esta entidad, vemos que en ese lugar pues se siente constantemente una vibración muy fuerte. De hecho, vemos como cuando él pasa muy cerca de diferentes grupos de personas que están enterrando a sus familiares y es como si esa vibración de él fuera completamente diferente y inhibe completamente también la vibración de muy baja densidad que están emanando constantemente los demás aspectos físicos. Inclusive en ese momento en que vemos que él está pasando ya constantemente por varias tumbas, se siente pues también la energía que emanan muchos desencarnados que se ven en este perímetro, pero nada de esto como que afecta ese campo vibracional de él. Vemos que esto ocurrió desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años, lo que me están proyectando en esa pantalla, es lo que lleva él trabajando hasta ese momento. Vemos que ya se detiene por un momento la proyección en la pantalla y volvemos nuevamente a este lugar. Veo que ya Wander está recogiendo sus cosas personales, termina como de hacer sus labores de este día y se dirige nuevamente a su casa. En ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Ya han pasado varios años, ahora aproximadamente Wander tiene unos 36 años de edad. Vemos que ya está viviendo en un lugar diferente a la vivienda donde vivía con sus padres. Vemos que hay presencia de otro aspecto físico acá con él. Él es una mujer. Me acerco, estoy verificando a esa mujer y es la misma mujer de hace unos años atrás, quien tocó por primera vez a su puerta y con la que él empezó como a entablar esta conversación en ese parque. Vemos que tienen una relación. No veo hijos entre ellos como tal, pero pues veo que ellos han formalizado esa relación de pareja y están conviviendo juntos. Vemos que es una relación como pues que es una relación muy bonita. En ese momento los estamos viendo, ya se están juntando los dos dentro de la vivienda para tomar unos alimentos. Ya es como tarde noche, aproximadamente tipo 6 de la tarde, 7 de la noche. Y vemos que se están sentando los dos a la mesa y están sirviendo unos alimentos. De hecho, vemos que es como un espacio muy especial entre ellos, que vemos que incluso Wander le coge como la mano y, o sea, como que se consienten mucho entre sí y vemos que este nivel vibracional que hay entre los dos sigue siendo muy compatible, así tal cual como lo vimos varios años atrás, cuando lo vimos por primera vez, ese encuentro como tal entre ellos. Vemos que después de que ya terminan de cenar, por un momento Wander como que por primera vez veo que su nivel vibratorio empieza como a cambiar algo, pues empieza como a bajar un poco. Automáticamente el aspecto físico de la mujer como que siente que algo no está bien con él y le pregunta si tiene algo que decirle. Veo que él la mira fijamente a los ojos y le dice que todo está bien, solamente que dice que se siente cansado, dice que él aún se pregunta a esas alturas si él solamente ha venido a hacer esto, a esta vida. Ella le dice y dice pues esto de estar metido todo el tiempo en un cementerio. Y ella le está como cuestionando algo como que, pero si muchos años atrás me dijiste que te encantaba hacer esto, que porque tú logras como tener como ese contacto y esa comunicación no solamente con tu abuela, sino con otras personas. Y de hecho esa mujer le está diciendo que gracias a ti muchas de esas personas han logrado descansar y encontrar sus caminos según lo que tú me has dicho. Y él dice que efectivamente así es porque él así lo ha sentido. Dice que él le está comentando a ella que efectivamente durante todos esos años él ha sentido en
tantas tumbas que ha tocado, que le ha tocado que pues trabajar en ellas y que él ya ha entrado como en esa conexión con cada uno de los desencarnados que le ha tocado que trabajarle a sus tumbas y que él desde su campo vibracional ha logrado como percibir y entender cuáles necesitan ayuda y que la ayuda que les ha brindado es compartirles esa vibración y como ese bienestar que todo el tiempo él siente, que a pesar de diferentes situaciones, por muy difíciles que haya pasado él a lo largo de su vida, no le han afectado como tal su campo vibracional, ni tampoco su mente, le dice a ella. Entonces le dice que él se ha aprovechado pues de eso para poder ayudar a los demás y que efectivamente cuando él ha tenido como ese diálogo con esas personas y le ha compartido esa vibración, dice él que en momentos posteriores a esos encuentros ya él no siente la misma energía en esas tumbas, sino que ya siente una energía muy, muy diferente y muy positiva y que él eso lo asimila y lo entiende como que ya esas personas han logrado encontrar sus caminos y se han podido ir a descansar. Entonces, a raíz de eso, pues vuelve y le pregunta a la chica que pues es su mujer en esa línea de tiempo, que entonces por qué está aburrido. Y dice que porque él siente como si hubiera venido algo más. Y veo que está como diciéndole a ella que le gustaría irse de ahí, de este pueblo, e irse para otro lugar y empezar a experimentar cosas nuevas. Veo que ella automáticamente se frena y le dice que pues que en ese caso donde él tome esa decisión, que tendría que ser sin ella porque pues él debe entender que ella no puede dejar a su familia. Dice que ella ha aceptado salir de casa y estar con él, pero porque su familia se encuentra muy cerca a donde están viviendo ellos y que de hecho por su trabajo y por muchas otras cosas pues no puede permitirse a ella misma abandonar a los suyos, le dice. Él en ese momento le dice que le entiende y le dice que Wanda le está pidiendo perdón a ella. Le dice, perdóname, yo sé que ya habíamos quedado en esto y solamente son como ideas vagas que me llegan a la cabeza, le dice Wander. Y veo que se abraza a ella y le da un beso en la frente. La luz me adelanta en el tiempo en ese momento. Vemos que ya han pasado como un par de años. Sí, ya han pasado hace como unos 2 años aproximadamente. Vemos que estamos apreciando como la misma escena que acabamos de mencionar anteriormente, o sea, en el mismo lugar dentro de la vivienda de Wander y su pareja. Vemos que están los dos sentados a la mesa, pero ya vemos una energía muy diferente en ambos. De hecho, estamos viendo que pues, la mujer le está como mencionando a él de cosas que no hay en casa respecto a la parte de la alimentación. Vemos que Wander incluso empieza como también a vibrar de una forma muy diferente y está diciéndole que él no sabe qué más hacer. Dice que pues ha estado un poco difícil el trabajo. Dice que las energías que él anteriormente tenía ya a esos momentos no se siente igual y que por eso mismo pues le ha tocado que soltar muchos turnos, habla de turnos de trabajo y no se siente en la capacidad de seguir rindiendo a como rendía unos años atrás. Dice que de hecho pues él se siente como un poco extrañado porque se siente el joven, pero a nivel energético y vibratorio dice que ya él se ha sentido muy diferente. Vemos que ya terminan como tal este proceso y de diálogo y ya cae cada vez más la noche. Vemos que ya se disponen a dormir los dos. Se acuestan, vemos que algo muy similar a lo que ocurrió muchos años atrás cuando el día del entierro de su abuela. Vemos que Wander está como su psiquis, está maquinando muchas cosas, está pensando mucho. De hecho, vemos que su comportamiento neuronal se ha activado demasiado, mientras su pareja ya está completamente dormida. Vemos que ya después de quedar completamente dormido Wander, sucede algo muy similar. Vemos que aparece esta entidad, confirmo, y es la misma que lo ha estado acompañando durante todo este tiempo y la misma que lo implantó. Vemos que esa entidad empieza a proyectar lo mismo desde sus manos, empieza a liberar una energía endoplasmática y vemos que una vez esa energía endoplasmática se adentra al aspecto físico de Wander, automáticamente él es inducido en un sueño. Nos adentramos con él y vemos que en ese sueño aparece nuevamente su abuela. Es en otro lugar muy diferente al que apareció
varios años atrás, cuando niño. Y vemos que es como si ya esto se repitiera constantemente, porque él le dice, en esa ocasión que tienes para mí, Aue, le dice. Y ella le está diciendo como que él empieza a escuchar que ella le dice que algo está por suceder en su vida. Dice que se acerca un sufrimiento muy fuerte. Dice que pues ella sabe todas las necesidades que han estado pasando de un tiempo hacia acá. Y dice que algo debe cambiar en él. Dice que si él quiere salir de esa crisis en la que se encuentra y sentirse mucho mejor y poder cambiar completamente su nivel energético, volver a ser el de antes con esa vibración completamente alta y poder seguir sirviendo a muchas otras personas, ayudar a encontrar sus caminos. Y se refiere, pues, ella le dice como a personas como yo, o sea, que ya están desencarnadas, a encontrar sus caminos. Dice que debe hacer un sacrificio muy grande. Y dice que pueda que te niegues en un momento, al principio, pero ya vas a entender el motivo por el cual debes hacer lo que tienes que hacer. Vemos que él les pregunta a ella qué tiene que hacer y en ese momento veo que automáticamente la proyección, como esta imagen de su abuela estarle hablando a él, le dice, observa lo siguiente y le hace como mirar su vista hacia otro lado y dentro del sueño en una pantalla le están proyectando una escena de su pareja, sí, de la pareja de Wander en esa línea de tiempo. Y vemos que le están proyectando una imagen donde está su pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona diferente a él. En ese momento, pues en este sueño se ve como Wander empieza como a cambiar mucho, se empieza a sentir como una ira muy fuerte dentro de este sueño. De hecho, su aspecto físico, pues como tal, el que está acostado, vemos que también empieza su frecuencia cardíaca, empieza como a aumentar bastante. Vemos que mientras él está dentro de este sueño y esta entidad que lo está induciendo está pues por fuera del aspecto físico de Wander, con toda esa energía endoplasmática, vemos que está como haciendo una especie de reajustes en esos dispositivos que fueron colocados por él mismo muchos años atrás. Vemos que le empiezan a proyectar muchas como imágenes así muy similares de su pareja haciéndole infiel y todo, hasta que llega el momento en que él, con toda la ira que dentro de este sueño ha estado sintiendo, le permite a esta entidad como terminar de implantarlo, unos implantes nuevos, y aparte de eso como ajustar los que ya tenía. Vemos que rápidamente en su psiquis también le hacen una especie de implantación con todo el comportamiento neuronal que se activó tan fuerte a raíz de esas escenas que le proyectaron. Vemos que ya entonces él, en ese sueño, ya después de que termina de ver esas proyecciones, él rápidamente quita la mirada allí y observa nuevamente a su abuela. Y entonces ya con otra vibración completamente diferente le pregunta qué es lo que tiene que hacer para él quitarse todo esto. Y su abuela le empieza como a hablar de una forma muy amorosa, pues para él, ¿no? Dentro de ese sueño. Y le dice que él sabe que ya cuánto amor le ha tenido ella a él y que ella lo quiere ver bien y que por eso le está mostrando lo que le está mostrando, porque no quiere verlo sufrir y quiere verlo progresar y ser el mismo Wander de antes. Veo que le está diciendo que tiene que desencarnar a su pareja. Dice, la única, porque si no lo haces tú, dice, ella pronto lo hará. Dice que está, pues, la voz de su abuela supuestamente le está diciendo que ya se ha empezado como a llevar a cabo un plan para asesinarlo a él con uno de los hombres con los que su pareja le ha sido infiel. Dice que ya eso está muy próximo a suceder, entonces que no puede permitir eso y que antes de que eso suceda, pues él tiene que desencarnarla. De hecho, ella le está dando como todas las indicaciones de cómo hacerlo y le dice que tiene que hacerlo, no hay en la casa ni en ninguna otra parte que no sea en el cementerio. Dice que la tiene que llevar allá, que él ya mirará qué forma lo logra, pero pues que ya logra acompañarlo hasta el cementerio. Le da incluso las indicaciones de horarios, le dice que es en la noche y que
debe hacer todo el trabajo en ese perímetro. Veo que él en el sueño acepta y dice que sí, que con tal de él dejar de sufrir y sentirse mucho mejor, que él está dispuesto a hacerlo. Veo que ya rápidamente él como que se despierta y ya al despertarse en ese sueño, pues para esa de madrugada, él automáticamente observa a su pareja acostada al lado de él. Vemos que su frecuencia cardíaca sigue muy alta. Vemos que su corazón está palpitando muy fuerte y muy rápido. Él por un momento empieza como a manejar la misma forma como siempre ha hecho para relajarse, empieza a inhalar y a exhalar rápidamente, mucho y muy rápido, 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 hasta que ya poco a poco pues va mermando esta frecuencia de inhalación-exhalación y se va como tranquilizando un poco. Pero vemos que a medida que él como que se va tranquilizando automáticamente, otra vez vuelven por los dispositivos que tienen en su psiquis, en su cabeza, vemos que lo hacen activar diferentes programaciones y lo hacen como escucharse a sí mismo diciéndose que no es justo después de todo lo que han vivido, después de todo lo que él ha hecho por ella, que se encuentre en ese momento sufriendo y que le parece el colmo que después de tanto tiempo ella le esté haciendo lo que le está haciendo. Veo que eso como que cada vez va alimentando más su campo vibracional, pero completamente de baja densidad, de una energía muy negativa, hasta que ya él entonces logra como convencerse a sí mismo de hacer lo que su abuela en el sueño le dijo. Pero pues bien sabemos que todas esas proyecciones y la abuela como tal, pues no era en realidad su abuela, sino todas esas proyecciones fue manipuladas por esta entidad que desde muy pequeño logró tener contacto con Wander. Vemos que ya la luz me adelanta en el tiempo, han pasado como una semana aproximadamente y nos estamos acercando al momento en que están caminando los dos aspectos físicos hacia el cementerio, Wander y su pareja. Vemos que Wander está vibrando en una vibración muy fuerte, pero pues de una densidad muy negativa, mientras el aspecto físico de su mujer vibra no tampoco pues como antes, completamente alto, pero sí es una vibración mucho más positiva y más alta que la de Wander. Y en ese momento pues vemos por obvias razones que ya este campo vibracional que durante tantos años fue completamente compatible con ellos, ya estas vibraciones se repelen entre sí, chocan constantemente y no se adaptan, no logran conectar. Vemos que ya de hecho, vemos que Wander llega como con unas flores en sus manos y le está diciendo le está como agradeciendo a su mujer por acompañarlo. Dice que esto es una noche muy especial para mí. Dice que no quería hacerlo sin ti. Veo que en ese momento en que ya entran al cementerio, veo que primero van hasta la tumba de su abuela. Veo que le está colocando las flores encima de su tumba y veo que pues empieza como a tener lo que siempre ha tenido con ella, como ese diálogo, como a decirle algunas palabras, mientras su mujer se quedó de pie, él se quedó como postrado de rodillas al lado de la tumba de su abuela. En ese momento vemos que hace presencia la entidad que ha estado acompañando a Wander, la que hemos visto durante los sueños y el día del entierro de su abuela. Vemos que en ese momento esa entidad se introduce dentro del aspecto físico de Wander. Hasta antes de que esa entidad llegara y se introdujera al aspecto físico de Wander, veíamos que Wander de alguna forma estaba como algo nervioso, pues muy similar a lo que vimos cuando recién conoció a esta chica, que sus manos pues como que en medio de esos nervios le temblaban bastante. Vemos que él empieza como a sentir ciertos nervios, sí, como cierto temor por lo que sabe que está próximo a suceder y él empieza a temblar bastante y en ese momento es que hace presencia esta entidad y una vez ya se introduce al aspecto físico de Wander, ya su cuerpo se empieza como a neutralizar completamente, ya sus brazos sus manos dejan de temblar y ya pasa a ser controlado por esta entidad. Vemos que ya se coloca de pie, observa a la mujer y le dice que quiere mostrarle algo y se la está llevando unos metros más allá de la tumba de su abuela. Vemos que pues ella cree que le va a mostrar algunas tumbas de algunos de sus trabajos y veo que ya están llegando hacia un lugar donde hay un árbol, pues ya está muy oscuro y hay muy poca luz, que de unas cuantas luces de como de velas que hay en algunas cuantas tumbas. Él trata como de buscar la parte más oscura y vemos que
allí en ese momento está desencarnando al aspecto físico de hecho, ya como que tenía algo preparado allí porque vemos que ya hay un hueco lo suficientemente hondo acá en este lote. Vemos que la que está desencarnando a esta mujer. Veo que ya después de que la ha desencarnado con un cuchillo. Pero pues todo esto está siendo propiciado por el aspecto físico de Wander, pero manipulado completamente por esa entidad que está dentro de él. Vemos que ya después de que desencarna a esta mujer, veo que él mismo se encarga rápidamente de enterrarla en este hueco que él mismo haya acabado. Veo que él mismo se encarga de rápido de asesinato, sin nada, un hueco muy profundo y él solamente se está encargando de tirar el aspecto físico de esta mujer acá. Veo que cuando ya él termina como de enterrarle y colocarle la tierra encima, veo que él se encarga como de colocar una especie como de hojas y diferentes cosas como para que todo quede desapercibido. Para camuflar. Sí, en ese momento en que ya él termina como de esconder lo que acaba de hacer, eh, ahí donde sale ya esa entidad de su aspecto físico. Cuando sale esa entidad de su aspecto físico, vemos que él, como que él se observa las manos y pues se ve el cuchillo en sus manos, las manos ensangrentadas y pues observa que obviamente ya como que es consciente de lo que acaba de hacer. Él rápidamente coge el cuchillo y veo que está corriendo hacia la tumba nuevamente de su abuela. Veo que en ese momento en que ya él se postra, como se tira al lado de la tumba de su abuela, vemos que él empieza a preguntarle como que por qué le ha permitido hacer eso. Dice que en realidad él no quería hacerlo. Dice que le hubiera preferido haberse quedado padeciendo lo que estaba padeciendo, pero que lo que más le ha dolido es el hecho de que ella le haya sido infiel. Veo que él como que está esperando sentir la sensación en su cuerpo de que siempre ha sentido cuando ha venido a hablar acá, pero pues obviamente esa sensación es producida por esa entidad que lo ha estado acompañando. Él no siente nada. Entonces en ese momento ya que él como que se empieza pues como a preocupar un poco, como que, y veo que el cuchillo que tiene en su mano como que empieza a cavarlo así en el pasto, o sea, el pasto de la tumba de su abuela, y empieza como a gritar ya fuertemente. En ese momento vemos que él se empieza a descontrolar bastante. Vemos que sus ojos se le ponen como completamente negros y empieza a liberar mucha energía endoplasmática hasta que ya después como que empieza como a enloquecerse y él mismo empieza a apuñalarse, a clavarse el cuchillo en diferentes partes de su cuerpo hasta que ya pues de esta forma, ya después de que ya se lo ha clavado en varias partes del cuerpo, él mismo se desvanece sobre la tumba de su abuela y allí muere completamente desangrado. Ahí una vez desencarna vemos que esa entidad, después de que salió el aspecto físico de él, no se fue, sino que siguió allí con él, pero pues por fuera de su aspecto físico. Y apenas ya logró su cometido, que ya Wander se desencarnara a sí mismo y a su pareja, se está llevando el aspecto físico de hecho, se lleva el de los dos, el de él, el de su pareja. Listo. Bien, Carlos, con relación a los aspectos físicos de ahí de la regresión a los de la línea de tiempo actual, ¿hay alguno que concuerde? Sí, de hecho, la abuela que desencarnó en esa línea de tiempo y que él enterró con sus padres muy joven, corresponde al aspecto físico de una de sus abuelas en esa línea de tiempo. Y su pareja igualmente. La pareja en esa línea del tiempo de la regresión ha estado con él en vida en línea de tiempo actual. Muy bien. Habiendo comprendido lo que ocurrió allí, vamos a regresar allá a la casa de Wander a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices que ves en el perímetro. No vemos nada en el perímetro. Vamos a ingresar allí al lado de Wander. Me dices que ves en él. Ingresamos en ese momento. Estamos al lado de él. Está muy implantado, tiene implantes en todo su aspecto físico. Hay una entidad dentro de él. En ese momento la luz lo extrae de su aspecto físico y lo neutralizan por completo. Es un reptil, es un híbrido.
pero veo que no, o sea, estamos verificando. Si es el mismo de la regresión. Sí, sí, pero está completamente, o sea, su aspecto físico ha cambiado mucho. No solamente que ha crecido, sino que, o sea, físicamente ha cambiado mucho. Por eso pensé que no era el mismo, pero lo acabo de verificar y sí es la misma entidad que lo acompañó en esa regresión, en esa vida. ¿Cuánto mide? 227. Muy bien. Allí está su hermano también. Me dices, por favor, qué ves en él. También está muy implantado. Tiene implantes en todo su aspecto físico y hay otro reptil en él, pero ese sí no es híbrido. Ese es biológico. Híbrido es el que está en el aspecto físico de Wander. Ujú. Este mide 1,99. Hay más entidades en la casa. ¿Qué te dice la luz? No, hay mucha tecnología y portales. Hay un total Portales. de 14 portales. Muy bien. Se les trae información al híbrido, por favor, de la cabeza. En ese momento los humanos los emanan su luminiscencia y están colocando un casco electromagnético en su cabeza. Se extrae la información. Listo. Se te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Es un Draco color verde, como verde y tiene algo también como rojo en la parte baja de todo su aspecto físico. No veo materia oscura en él, pero sí muchas entidades y armaduras en todo su aspecto físico. Y las entidades se encuentran alrededor de él y al interior de su planeta principal, que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Muy bien. Número de planetas. 18 planetas, un sistema planetario. Con la información que se extrajo, ¿cuántas vidas tiene Wander en el holograma? 218. Número de implantes en su aspecto físico. 95. Número de abducciones en esta línea de tiempo. 36. Muy bien. Con la información que tenemos entonces aquí recabada, vamos a pedir la asistencia a los humanos los necesarios. A la cuenta de tres se hará un portal. Descienden, se verifican. Uno, dos y tres. Se abre ese portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien. Muy agradecidos con la asistencia. Comprueban los portales y crean los necesarios para los 18 planetas y al Draco si se requiere. Van todos a planetas y ya crean los portales necesarios. Listo. Bien, nos preparamos para desplazarnos. Llevamos las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos. Uno, dos y tres. Ya estamos acá en ese momento, vemos como los humanos los emanan mucha luminiscencia, neutralizan completamente todo ese sistema planetario. Vemos cómo esa luminiscencia se adentra a cada planeta de la jerarquía, neutralizan todo lo que hay, vemos que la jerarquía ya fue neutralizada en una burbuja de luminiscencia. En ese momento están colocando aros electromagnéticos alrededor de todo su aspecto físico, paralizan el tiempo. Listo, todo completamente neutralizado y asegurado. Muy bien, la luz hace la eliminación de entidades, tecnología, naves de todos los planetas. Vemos como en ese momento los humanos los emanan toda esta luminiscencia hacia adentro a cada planeta, incluyendo el planeta principal. Empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades. El proceso continúa. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se les trae la información al Draco de las cabezas, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Colocan en ese momento casco electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae su información, tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asisten. Vemos en ese momento cómo ellos se van adentrando a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Vemos que inicia el protocolo de liberación. Primero
los verifican, una vez son verificados, los limpian, los repotencializan y van saliendo de los planetas donde están. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos, luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen todos. Muy bien, se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le corresponde, naves, entidades, tecnología. Llegan allí y se eliminan. Se abre un portal, los humanos luz emanan su luminiscencia hacia este portal. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología. Muchas entidades apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia y se eliminan por completo. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae la jerarquía del planeta, se eliminan los 18 planetas de todo el sistema. Se extrae en ese momento la jerarquía en la burbuja en la cual fue contenida. En ese momento vemos como todos los humanos luz empiezan a emanar su luminiscencia de sus manos. Esta se adentra a cada planeta, incluyendo el planeta principal. Vemos cómo empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia de adentro hacia afuera en cada planeta y de esa forma los están eliminando uno a uno. El proceso continúa. Por último, se elimina el planeta principal. Hay una gran explosión de este. Listo, proceso terminado. Muy bien. Con la información que se les trajo al Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Wonder? 22 copias. Confirma si hay información del proceso de él con alguna otra jerarquía. No, no lo hay. Muy bien. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja donde está contenida esta jerarquía. Vemos que esa luminiscencia se empieza a adentrar y activa cada aro electromagnético que fue colocado alrededor de todo su aspecto físico. Esos aros se empiezan a eliminar de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Llegas a sus cabezas, por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma la eliminan por completo. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Wander y de su hermano. Llegan sus humanos luz. Se verifica. La luz los trae. Ya están los dos acá. Listo. Le dices, por favor, al humano luz del hermano que nos colabore con los implantes del aspecto físico. En ese momento, el humano luz de su hermano se para al frente de él. Vemos cómo emana mucha luminiscencia de su pecho, conecta con el pecho de él. Los humanos luz que nos asisten apoyan en ese proceso. Vemos cómo empiezan a eliminar implantes de todo su aspecto físico. Lo limpian, lo repotencializan. Listo. Muy bien. Confirmas que el aspecto físico del padre ya está liberado, ¿cierto? Estamos confirmando con unción de alfa y así es. Ya está liberado, no se encuentra acá. Muy bien. De los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden. Con ellos el humano luz del hermano queda en resguardo. Ascendidos. Muy bien. Los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con los necesarios para continuar el proceso. Al resto les agradeces, amor infinito, te despides, ascienden. Ascienden. El humano luz de Wonder, pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Saint Ciel. Saint Ciel. Es S-E-N-T Ujú, Z y latina EL, Saint Ciel, ujú. dimensión 17. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está el médico aquí con nosotros. Sientes que es Saturno. Me acerco. Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la asistencia. Le transmites, por favor, toda la información de Wonder. Le dices que hay 22 copias del aspecto físico.
En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia. Nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico se está colocando al frente del aspecto físico de Wander. Vemos que desde sus manos empieza a emanar mucha luminiscencia hacia la cabeza de él. Vemos que está encapsulando los dispositivos que hay en su cabeza. Vemos que en particular en la glándula pineal hay un dispositivo muy pequeño, pero es como un chip que se encarga como de manipular el resto de dispositivos, incluso un poco más grandes de tamaño que hay en el resto de su cabeza. Pero vemos que el médico, una vez termina como de neutralizar este dispositivo, rápidamente encapsula en burbujas el resto que hay en su cabeza, en sus glándulas interdimensionales, incluyendo también muchos muy pequeños que hay en todas sus conexiones neuronales. Vemos que el médico ya envuelve todo esto en una sola burbuja de luminiscencia y empieza a extraer todos esos dispositivos con mucha precaución de la cabeza de él. Vemos que ya termina la extracción de todos esos implantes. El médico emana mucha luminiscencia, los elimina en sus manos completamente. El médico rápidamente introduce las manos al interior de la cabeza de Wander. Vemos que de la glándula pineal limpia, repotencializa esta zona donde se encontraba ese dispositivo, este chip. El médico, una vez limpia esa zona, crea una burbuja de luminiscencia que empieza a expandirse por su cabeza y de esa forma termina de repotencializar todo el resto de zonas donde se encontraban esos implantes. Vemos que el médico rápidamente empieza a pasar sus manos por sus glándulas interdimensionales, las limpia, las repotencializa, crea burbujas de luminiscencia en la parte de su cerebelo, en la parte de la glándula pineal y en el resto de sus glándulas interdimensionales. Cada glándula interdimensional la deja envuelta en una burbuja de luminiscencia. Vemos que al momento de la extracción de esos dispositivos de su cabeza, que se encontraban adheridos a sus conexiones neuronales, hubo como una especie de algunas rupturas en estas conexiones neuronales. El médico rápidamente está reconectando estas neuronas, las limpia, las repotencializa y está creando nuevas conexiones neuronales en ambos hemisferios de su cerebro. Vemos que una vez termina esta creación de nuevas conexiones neuronales, el médico rápidamente las limpia, las repotencializa. Vemos que ahora, una vez ya completamente limpia toda la parte de su cabeza, el médico empieza a emanar mucha luminiscencia y poco a poco lo va sacando sus manos de la cabeza de Wander. Vemos que son ondas de luminiscencia que empiezan a salir de las manos del médico y se adentran en la cabeza de Wander. Una vez estas ondas de luminiscencia se adentran en la cabeza de él, vemos cómo salen diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones correspondiendo a un proceso de limpieza de psiquis en ese momento. Termina ese proceso de limpieza de psiquis, vemos que el médico está colocando sus manos en la parte del cuello, emana mucha luminiscencia, vemos que elimina unos dispositivos muy pequeños que se encontraban en algunas de sus vértebras y discos intervertebrales. El médico repotencializa cada una de estas zonas. Vemos que ahora está adentrándose un poco más. Vemos que está limpiando y repotencializando la parte de sus pulmones. Emana mucha luminiscencia en sus pulmones. Vemos cómo termina de repotencializar todas sus paredes pulmonares, alvéolos. Sale toda esa luminiscencia por sus vías aéreas. Vemos cómo sale por sus fosas nasales, por su boca, esa luminiscencia. Vemos que ahora rápidamente está eliminando un dispositivo de la parte de su pecho. Vemos que elimina un implante que se encontraba en la glándula interdimensional del timo. En la parte de su corazón también tenía un dispositivo en una de sus aurículas al interior de su corazón. Vemos que elimina también ese dispositivo y rápidamente el médico crea la burbuja de luminiscencia en la glándula interdimensional del timo, la repotencializa y mediante muchas ondas que emite esa glándula interdimensional repotencializa todo su aspecto físico, incluyendo la parte de su corazón. El médico rápidamente adentra sus manos a su corazón, está repotencializando la zona donde extrajo ese implante. Emana mucha luminiscencia líquida. Sabemos cómo con cada latido de su corazón empieza a recorrer todo el sistema circulatorio de Wander. Ahora rápidamente el médico está introduciendo sus manos a la parte de su abdomen y está limpiando y repotencializando diferentes órganos internos. Vemos que en ese momento el médico está eliminando un dispositivo de su próstata. Elimina ese dispositivo también. Allí vemos cómo repotencializa rápidamente esa zona. La parte de la próstata vemos cómo la encapsula en una burbuja de luminiscencia y la repotencializa, la deja puesta allí en esa área. Rápidamente introduce luminiscencia líquida en su estómago. Esa luminiscencia limpia repotencializa todo su estómago. Vemos cómo ahora esa luminiscencia empieza a recorrer su colon, sus intestinos. A su paso va limpiando y repotencializando esos órganos. Vemos ahora cómo esa luminiscencia sale por su área sexual. El médico crea una burbuja de luminiscencia que esta abarca la parte de su abdomen, todos sus órganos, incluyendo la parte de su área sexual. La repotencializa y la deja allí puesta en esa área. Vemos que ahora el médico rápidamente desciende las manos por las piernas de Wander, lo limpia, lo repotencializa sus piernas, sus rodillas, las repotencializa creando unas burbujas en cada una de esas articulaciones.
Vemos que ahora lo coge de sus pies, emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se adentra por todo su sistema óseo, recorre sus piernas, abdomen, pecho, llega hasta la parte de sus hombros y empieza a descender por sus brazos. Vemos cómo esa luminiscencia sale por los dedos de las manos de Wander. Vemos que ahora el médico está colocando sus manos en la parte de sus oídos. Vemos que esa luminiscencia está extrayendo unos dispositivos muy pequeños que están como entre la parte del tímpano y sus oídos internos. Vemos que en ambos oídos se encontraba esto. Extrae esos dispositivos, los elimina por completo y rápidamente empieza a emanar mucha luminiscencia. Repotencializa esa zona de sus oídos internos, su tímpano. Una vez repotencializa esa zona, vemos que el médico extrae las manos de sus oídos, sigue emanando mucha luminiscencia, se empieza a entrar y sale constantemente terminando un proceso de limpieza en sus oídos. Termina ese proceso, vemos ahora como el médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia, se conecta con la parte superior de la cabeza de Wander y empieza a desvanecerse por todo su aspecto físico como una capa extra de luminiscencia. En ese momento termina el proceso con su aspecto físico. Vemos que ahora se abre un portal. Hay 4 copias que están llegando de Wander en ese momento. En ese momento vemos que el médico limpia, repotencializa, primero verifica las 4 copias, una vez son verificadas, las limpia, las repotencializa cada una de ellas. Ahora es el proceso de acople entre esas 4 copias. Una vez las acopla, vemos que el médico está colocando esa copia en la parte del pecho de Wander. Hay una gran emanación de luminiscencia, esa se expande por todo su aspecto físico. Listo. Pues eso terminado por parte del médico. Muy bien, le agradeces al médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Wander. Dice que por lo que resta el día de hoy debe guardar mucho reposo. Dice que en ese reposo esté como muy pendiente de las sensaciones que quizá pueda sentir a nivel de su aspecto físico, pero que de ese momento ya él se encuentra completamente limpio, no tiene absolutamente nada en su aspecto físico. Dice que igualmente él goza de una buena salud y seguirá gozando de esta siempre y cuando realmente él siga haciendo de un proceso interno lo suficientemente fuerte, ahora en compañía de su mano luz, que efectivamente se vienen cambios significativos y muy positivos para él. Listo. Muy bien, le agradeces al médico, muy infinito para él, te despides, asciende. Ascendido. Bien, vamos a regresar a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar la tecnología de la casa, a cerrar portales, repotencializar la burbuja. En ese momento los humanos los emanan su luminiscencia, vemos cómo se adentran al interior de la vivienda. Están eliminando toda la tecnología que hay aquí en la casa. Termina ese proceso de eliminación de toda la tecnología, vemos cómo ahora están cerrando los portales. Cierran cada uno de estos, vemos cómo rápidamente los humanos los empiezan a desplazar por toda la vivienda, subiendo los niveles vibratorios. Vemos ahora cómo repotencializan la burbuja que fue creada al momento en que llegamos. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Wander, haces cambio con él a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Cuán complacido me siento de este encuentro. Cuán complacido me siento al tener la oportunidad en esta línea de tiempo de poder conectar contigo. Indiferentemente del tiempo que llevas en este holograma, lo que realmente importa y vale la pena es la nueva historia que empezaremos a escribir durante el tiempo
que nos quede en este holograma tierra. Tiempo que de mi parte estoy en entera voluntad de permanecer contigo siempre y cuando así sea la tuya. Ya estoy aquí contigo y he llegado para quedarme. Este propósito que se está llevando a cabo en este momento de conectarnos, de conocernos y de trascender y evolucionar en esta línea de tiempo, ha sido un propósito que en muchas otras líneas de tiempo atrás estuviste persiguiendo, pero que en esta has logrado tener la apertura suficiente a escuchar de diferentes fuentes y de diferentes maneras estos mensajes de la luz. Recuerda no verme como algo externo a ti, como algo externo a tu proceso. Yo soy tú. Somos uno solo. Conozco cosas de ti que tú mismo no conoces, pero precisamente la idea es empezar a conocernos y a compartir cada experiencia juntos, aprovechando este valioso encuentro. Tienes tanto para darte a ti mismo. Y cuando me refiero a ese tanto para darte a ti mismo, todo eso viene desde adentro, desde esa frecuencia y alta vibración del amor que has sentido en otros momentos y que seguirás sintiendo de ahora en adelante. Y una vez empieces a interiorizar y a trabajar desde adentro toda esta frecuencia y todo este amor que hay en ti, lo estaremos viendo proyectado en nuestro exterior, en cada cosa que realicemos, en cada proyecto, en cada avance, en cada paso, en cada persona que nos acompañe y que se acerca a nosotros. No vamos a conectar con los procesos de nadie. No vamos a juzgarlos ni a cuestionarlos, incluso los de nosotros mismos. Si algo del exterior no se desarrolla conforme a tu voluntad o conforme a como tú lo quieras o deseas ver, no lo cuestiones ni te cuestiones a ti mismo. Sencillamente acepta que es parte de tu proceso y es parte de tu evolución y para tu evolución. Ahora que estoy contigo, la luz empezará a confluir con nosotros en dependencia a lo que nos sirva, a lo que realmente nos convenga y lo que necesitemos para seguir trascendiendo y evolucionando en esta línea de tiempo. He llegado para quedarme. Aquí estoy y aquí seguiré estando contigo. Bueno, muchas gracias por ese mensaje tan lindo. Esperemos que a Wander le resuene en lo más profundo de su ser. Quedas con tu aspecto físico, Amor infinito para ustedes. con todo el amor. Me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga a Wander de su mano luz y una burbuja personal también para su hermano. En ese momento todos los humanos los vemos como empiezan a emanar mucha luminiscencia. Primero es el aspecto físico de su hermano, vemos cómo lo limpian, lo repotencializan nuevamente, crean una burbuja de luminiscencia en él, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. En ese momento vemos que crean esta burbuja en el aspecto físico de Wander. Igualmente la limpian, la repotencializan, primera, segunda, tercera capa, fusionan a su mano luz con él. Listo. Muy bien.
Pregunta la acción de Alfa si tiene alguna recomendación o un comentario adicional respecto a este proceso con él. Dice Cindy Alfa que en lo que respecta a diferentes procesos que Wander hace y ha hecho durante cierto tiempo, dice que indiferentemente a lo que él haga, siempre y cuando lo haga desde la frecuencia del amor y desde esa alta vibración para consigo mismo y para con los demás, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Dice que cada una de las prácticas que él pueda trabajar siempre y cuando sean desde donde su humano luz y él le acaba de mencionar, estas van a apoyarse desde la luz, pero vuelve y reitera siempre y cuando realmente sea algo que se haga con esta alta vibración. Dice que lo invita a que con esa excelente capacidad que él tiene de sentir y de percibir estos campos vibracionales, se puede apoyar en esa capacidad para poder seguir realizando cada una de esas prácticas y procesos que él pueda facilitarse a sí mismo y de esa forma impactar a los demás también de forma positiva. Listo. Muy bien. Pregúntale a la luz, de acuerdo a lo que sucedía con Wander, esto que él llama esa sensación de vibrar, si entonces esto es producto de ese proceso que había generado esta entidad en esa línea de tiempo. Dice que así es, pero que esa misma capacidad que esta entidad percibió en él en esa regresión, como lo vimos, dice que es una capacidad innata de él, solamente que estas entidades aprovecharon de esa capacidad para hacerle sentir diferentes cosas y poderlas utilizar a su propio favor, más no al favor de Wander como tal. Pero que ahora que se encuentra completamente limpio, dice que él puede seguir utilizándola para su bien y para el de los demás. Dice que esa capacidad sencillamente él la ha recuperado, siempre la ha tenido, pero se la han quitado de las manos a esas entidades y ahora vuelve a ser netamente de él. Sí, ahora la va, digamos, a explotar desde otra perspectiva. Así es. Muy bien, me agradecidos con la luz por todo el proceso. Ya te queda todo bien allí en la casa de Wander. Sí, todo está bien. Agradecidos con la luz por todo el procedimiento, los humanos los que nos asistieron. Te despides, amor infinito, asciende. Ascendidos. Estamos listos. Bienvenido, Gracias. excelente vuelo. Wander, puedes abrir tu micrófono. Lo peor de todo es darse cuenta de que uno ha sido manipulado, ¿no? No ha sido adrede, como se dice. Ajá, sí, claro. Pero bueno, en eso estamos aprendiendo y ahora con tu mano luz, pues a seguir aprendiendo desde tu interior porque puedas seguir avanzando y evolucionando. Bueno, Wander, te pregunto si autorizas publicar tu sesión. Para algo va a servir, pero eso sí, podían proteger la imagen, Claro, le ponemos un filtro, no hay ningún inconveniente. ya. Bueno, Wander, muchas gracias por permitirnos apoyarte en tu proceso. Cualquier inquietud por interno Sí, te vamos a estar comunicas conmigo. sí, le voy a estar en comunicación con usted. Claro que sí. Gracias a Carlos también y a todos ustedes. Es con Bueno, todo gusto, Wander. que Gracias, estés gracias. muy bien.